Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Mirad, hoy os traigo un tutorial de dibujando a Messi, futbolista de la selección argentina que ha jugado en el Barça y que actualmente juega en el PSG. Quiero celebrar un poco también el entusiasmo que hay con el Mundial que se está celebrando ahora, ¿vale? El Mundial del 2022. Y bueno, vamos a dibujar a Messi porque personalmente es uno de los futbolistas que con los que más he disfrutado viendo fútbol, ¿vale? Me parece que es una auténtica máquina. Entonces vamos a ver un poco de... Aquí tenemos algunas imágenes de algunas jugadas de Messi, etcétera. Y enseguida vamos a empezar con el dibujo. Vamos allá. Lo primero que tenemos que hacer, fijaros, cogemos un documento en vertical en este caso y vamos a establecer las proporciones. Dibujamos un círculo para generar la cabeza, añadimos un poquito más a la altura para sacar la barbilla y de ahí ya tendríamos la forma básica de la cabeza. Suelo pasar de la cabeza y de momento no incluir el cuello, sino trabajar primero la parte del torso superior, lo que sería la caja torácica, y ahora sí, después incluimos la parte del cuello. ¿Vale? Fijaros que este blocking es fundamental. Siempre que hago vídeos de dibujando a personajes, ¿vale? Empiezo siempre por esta parte. Es empezar desde lo particular y luego ir añadiendo los detalles específicos, ¿vale? Fijaros un poco aquí, no son las proporciones perfectas, pero una vez ya tenemos esto establecido, entonces sí puedo hacer un poquito de zoom y acercarme en este caso a la cara y empezar a establecer algunas de las características, en este caso físicas, de Messi, que es el que estamos dibujando. Pues todos sabemos un poco cómo es el aspecto de Messi. Tiene orejas bastante grandes, ¿vale? Una nariz bastante prominente también y bueno, pues tiene además ojos, en caso de que no os hayáis parado nunca a analizar los rasgos de este personaje, pues tiene los ojos bastante pequeños, tiene una cara bastante afable, ¿no? Todas estas características, estos rasgos le dan una cara así como bastante afable. Y fijaros, de momento estoy más cerca de una caricatura seguramente que de un retrato realista del propio Messi, pero bueno, vamos poco a poco trabajando, ¿vale? Añadiendo cada vez un poquito más de detalle, sin entrar tampoco en lo que os digo, no os paréis en una sola zona. Aquí hemos, bueno, definido un poco la forma de la oreja, pero no voy a seguir trabajando la oreja, sino que voy a pasar, por ejemplo, en este caso, a definir un poco también el pelo. O sea, no es uno de los fallos que suele pasar al principio, cuando la gente empieza a dibujar, es que especialmente pasa mucho con los ojos, la gente se pone a detallar algo en exceso y se olvida de todo lo demás. Fijaros que siempre intento tener, no hago un zoom excesivo como para centrarme solo en un detalle, sino que intento tener en este caso varias partes o toda la cara visible para ir detallando poco a poco. Y respecto a la referencia voy proporcionando, ¿no? Pues tener siempre una visión en conjunto, en este caso del motivo, que en este caso es el futbolista. Vale, otra cosa que es importante es que muchas veces, ahora ya tengo todos los elementos de la cara dibujados y lo que tengo que hacer es ir ajustando, ¿vale? Ir siendo cada vez más preciso con respecto al personaje que estoy dibujando en este caso. Y bueno, pues fijaros que ahora también empiezo a detallar un poco, no en exceso, la parte del torso. Básicamente lo voy a hacer con la camiseta de la que está jugando el Mundial, la camiseta de la selección argentina, en una pose relajada, como antes de empezar un partido, ¿no? Cuando presentan a las alineaciones. Y lo que os decía antes, fijaros, ya tengo todas las partes, en este caso de la cara dibujada, y puedo utilizar, por ejemplo, la herramienta del lazo, que se utiliza con la L, para seleccionar alguna de las partes y escalarla, modificarla, moverla y seguir ajustando. ¿Veis lo que os digo? No hace falta que borremos y volvamos a dibujar constantemente, sino una vez tenemos todo con la forma más o menos correcta. Fijaros, aquí también lo hago incluso con toda la parte del torso. He hecho un control T, o sea, he hecho una herramienta de lazo primero, control T, y he escalado esa zona en concreto. Poco a poco voy añadiendo algunos detalles más, arrugas, no en exceso. Siempre es importante que, a no ser que sea una persona de muchísima edad, no incluyamos demasiado o no marquemos tanto, por ejemplo, la línea de las arrugas como líneas fundamentales que sí que deberían estar en la cara. Son, por ejemplo, pues la línea que define el contorno de la cara, el agujero de la nariz, etcétera, ¿vale? Fijaros que aquí acabo también un poquito de ajustar. Con la opacidad, mi idea es luego empezar a dibujar por encima, bajando la opacidad. Si en mi caso no es una línea de boceto demasiado sucia, porque ya trabajo con línea, me he acostumbrado a trabajar con línea fina, pero mucha gente acaba haciendo un boceto como muy en sucio, con demasiadas líneas. Pues yo recomiendo que luego, como veis aquí, bajemos la opacidad de la capa, generemos una capa nueva y volvamos a trabajar ahora con mucho más detalle, ya prestando más atención en este caso a los pequeños detalles, ¿no? Pues por ejemplo veis aquí que he dibujado la zona del lagrimal del ojo.
estoy ajustando, estoy dibujando incluso algunos pelos de la ceja, ¿vale? O aquí acabo de definir. Cuidado con la boca, fijaros que el labio de abajo se suele dibujar en parte, el de arriba se puede dibujar un poquito más completo. Los dientes tampoco os recomiendo que hagáis líneas muy marcadas, separando los dientes, ¿vale? Porque no suele quedar demasiado bien. Fijaros aquí también, por ejemplo, en la parte de los ojos, simplemente los marco, un poco la idea. Empiezo a trabajar también volumetría, esas son las primeras sombras que he marcado, las sombras en este caso de los ojos, ¿vale? Y ahora con el mismo pincel, bajándole un poquito la opacidad y aumentando el tamaño de pincel, lo que hago es marcar las sombras principales, ¿vale? Bajamos la opacidad bastante, acordaros con el teclado, podemos variar la sombra de pincel, en este caso yo lo que hago es pasar rápidamente a lo mejor desde un 30 a un 100, ¿vale? Para depende si estoy dibujando como líneas más pequeñas o marcando un poquito, como aquí veis, he bajado la opacidad, he hecho una línea más grande. Aparte, como notaréis, este pincel en concreto tiene un pelín de textura que hace ese acabado un poco como de lápiz de crayón, ¿vale? El pincel que estoy utilizando es un pincel que viene por defecto en las últimas versiones de Photoshop. Vale, continuamos aquí, fijaros que estoy ya añadiendo más detallitos, con lo que os decía, aumentando, disminuyendo el tamaño de pincel, algunos adornos de la camiseta, como las líneas que tiene de la marca que patrocina esta equipación, un poco el número, la clásica, la número 10 de Messi, ¿vale? La colocamos aquí también en grande en el pecho, como tiene el modelo de este año, y bueno, pues marcamos ya un poco las líneas verticales, ¿no? De la camiseta argentina, ¿no? Que le llaman la albiceleste, ¿vale? Las líneas verticales y algunas arrugas, sobre todo en las zonas de tensión en las que aparecen esas arrugas, ¿vale? Fijaros aquí, como marco un poco una diferencia de tono, no excesiva, pero que sirva también a la hora de establecer, ¿no? Pues bueno, es una diferencia entre que hay líneas más claras y líneas más oscuras. De nuevo, pincel grande, ahora estoy simplemente, como esta zona requiere menos detalle, donde más nos hemos explayado es en la cara, aquí lo que hacemos es, con pincel grande, marcar las sombras principales, ¿vale? Fijaros, esto también es interesante, o sea, trabajar sobre todo más las zonas que queremos que destaquen de nuestros trabajos de dibujo. En este caso hay mucho más trabajo, al menos más específico, más pequeño en la zona de la cara que en esta zona de la camiseta. Eso que hará que la gente cuando vea el dibujo se fije sobre todo en la parte de la cara, porque todo ese detalle va a llamar la atención, ¿vale? De hecho, voy a seguir trabajando y ajustando poco a poco más elementos de la cara. Podemos ver aquí, por ejemplo, toda la parte de los ojos que se puede ajustar porque los he hecho un poquillo más grandes, le he dado un poco más vida, ¿vale? Tiene de hecho los ojos más pequeños. Tiene además aquí algunos elementos característicos, como todo el brazo tatuado. Les voy a intentar poco a poco reproducir esos tatuajes, ¿vale? Primero vuelvo a la capa de boceto para marcarlos de primera, para marcar un poco la forma, y luego pues aquí de nuevo en la capa ya con una línea más marcada, ¿vale? Fijaros que voy reconstruyendo un poco la identidad de ese tatuaje. Tiene como un reloj grande, una flor de loto, ¿no? Y algunos elementos pues que en esta imagen en la que yo estoy dibujando pues no se ven, ¿no? Pero creo que tiene además elementos de Barcelona, o al menos en la pierna creo recordar tenía algún elemento de la Sagrada Familia, pero bueno, esta parte es más o menos de esta manera. Vamos a añadirle algo de color y vais a ir viendo cómo voy a añadirle una base primero de color, una capa, o sea, capas por debajo de la zona de la línea, pinceles con algo más de textura, y añadirle una base sobre la que luego vamos a empezar a añadirle, fijaros aquí, tonos más concretos. Vamos a ir ajustando poco a poco y os dejo aquí para que veáis un poco la fase de color hasta que esté un poquito más avanzada. Vale, ya tenemos aquí a Messi con los colores base establecidos, que he establecido sobre todo por debajo de las líneas de dibujo. Fijaros que tenemos pues el color blanco de la camiseta, y ahora lo que vamos a hacer es añadir el azul. Esto es por encima, ¿vale? Lo que utilizo es un modo para poder dibujar por encima de la línea y que no se pierda el dibujo. Utilizo blending modes o modos de fusión de capa. De hecho, veis, estoy probando aquí y sobreexponer color da un resultado bastante guay, ¿no? O sea, así como bastante cogiendo todas las tonalidades de abajo y dando un resultado interesante. Aquí, por ejemplo, también en la parte del tatu lo que pruebo es a darle una base de color con blending modes. Voy probando simplemente. Fijaros, ahora superponer en este caso es el que me da un resultado
más fino, más detallado. Vale, ya tengo por ejemplo toda la parte de la cara, que estoy trabajándole los últimos detalles, algunas sombras, algunos highlights, como vemos aquí en la parte del pelo, serían esas luces finales. Fijaros cómo voy añadiendo algunas manchas. Y bueno, sobre todo trabajaremos más la parte de la cara, que es la parte que más nos interesa, ¿vale? La parte en la que luego la gente más se va a fijar y que es la parte en la que si no se parece luego o no lo hemos trabajado bien, pues más pegas o peros le van a encontrar a nuestro retrato. Espero que practiquéis estos conceptos que hemos visto. Podéis dejarme cualquier duda en comentarios. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal y espero que vuestra selección, sea cual sea, ya os digo, yo no me caso con ninguna, simplemente es un tema de jugadores. Espero que tengáis suerte y que disfrutéis del Mundial y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!